Compañeras, compañeros, camaradas, todas, todos, bienvenidas una vez más acá, como pez en el agua, en la 4TV, donde más, donde pues estamos conversando con todo tipo de perfiles, con todo tipo de experiencias y con todo tipo de enseñanzas que nos permitan conocer un poquito mejor el mundo locochón en el que nos desempeñamos y que queremos transformar. Y justamente hablando de mundos locochones, hoy vamos a hablar un poquito de la locura. Para eso invitamos un camarada que se ha movido en el ámbito de la antropología. Él es Daniel Alejandro Cruz Gutiérrez, es etnólogo de formación, licenciado en etnología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. También hizo su maestría en ciencias antropológicas en la misma ENA y ahora es doctorante y ha trabajado el tema de la relación de la antropología con la locura, este ámbito de lo humano en donde hay un montón de prejuicio, en donde hay un montón de desconocimiento, ¿no? Pero pues nadie mejor que el mismísimo Daniel para comentarnos estos avatares que lo han llevado por este camino del diálogo de la ciencia, las ciencias humanas y la experiencia humana al borde de lo racional, que es a lo que llamamos esquizofrenia, locura, ¿no? Pero Dani, ¿cómo llegaste a estos temas? Primero, preséntanos a Daniel. ¿Quién es Daniel Alejandro? De acuerdo, pues primero muchas gracias por la invitación a este espacio, lo agradezco mucho. Y bueno, pues realmente, pues todo este interés inició muy pronto, ¿no? Desde la preparatoria un poco, porque realmente, digamos, en la preparatoria mis intereses iban más por un lugar totalmente distinto, ¿no? Sí, la medicina, ¿no? Me interesaba la medicina, la arquitectura, un poco por ahí, pero de repente descubro esto que se llama la antropología y de ahí hubo un gancho fuerte, ¿no? O por no decir obsesión, por esta parte de los conceptos, las teorías, me gustaba mucho y al término de la licenciatura, que diga de la preparatoria, pues evidentemente fui buscando, ¿no? ¿Qué es esto de la antropología? Y descubrí la Escuela Nacional de Antropología y desde ese entonces ahí estoy, ¿no? Ay, qué interesante. Ujú. ¿Cómo encontraste la antropología en la prepa? Pues una materia optativa. O sea, de repente en este juego de las optativas en la preparatoria siempre están, ¿no? Las área 1, 2, 3 y 4. Y de repente en estos semestres donde te dan la opción, ¿no? De meter estas optativas, pues descubro, ¿no? La sociología, la filosofía, la antropología, y de ahí hubo un gancho muy fuerte, ¿no? Porque de repente era encontrarte con el mundo o reencontrarte con el mundo y pensarlo de una manera distinta, ¿no? Entonces ahí fue como ese amor por descubrir o redescubrir el mundo, ¿no? Ujú. Aparentemente algo que vemos todo el día, convivimos, escuchamos, sentimos, pero de repente te das cuenta que no es así, ¿no? De pronto. Eso que parece Ujú. tan normal tiene Exactamente, su complejidad, tiene su complejidad. ¿no? Ahora, ¿cómo tú piensas la antropología? Piensas esa complejidad desde la antropología, pero también te has incorporado, has trabajado en ONGs, o sea, Exacto. tienes una práctica en el tema del acompañamiento con pacientes, Ujú. ¿no? ¿Cómo saltaste de la antropología a esta práctica de acompañamiento con las asociaciones, civiles? Civiles, exactamente. Pues fue, digamos, en el inicio del servicio social, Mm. obviamente en esta búsqueda de dónde hacer la investigación, dónde hacer la tesis de licenciatura. Obviamente, cuando yo salgo con un marco muy teórico, muy definido, ¿no? Muy inclinado hacia la antipsiquiatría, que ya platicaremos, pero básicamente es una visión que recupera como aspectos muy negativos, ¿no? Dentro de este proceso de la psiquiatría, ¿no? Donde está la parte del estigma, la violencia, el rechazo, y yo salgo con esa visión. Entonces, de repente, De la etnología, o sea, cuando te gradúas de etnólogo, sales ajá, con esa visión. con esa visión respecto a la locura. Y Mm. entonces yo salgo en estos primeros encuentros hacia buscar hospitales psiquiátricos, pero me encuentro con una especie de rechazo. De repente es como, eres antropólogo, seguramente vienes a buscar inconsistencias, vienes a denunciar, a ver qué hago mal mi trabajo, como a criticar. Y entonces de repente me frustré un poco, porque de repente, o sea, sí había un interés, se les hace curioso que un antropólogo se acerque a estos temas, pero ya cuando hablas en serio y quieres como investigar dentro de esos espacios, la gente como que se cierra un poquito. Ujú. Eso me llevó
pues obviamente a ampliar esta búsqueda y de repente yo en ese entonces descubro como este mar de asociaciones civiles donde de repente es como, bueno, ¿y dónde está esta violencia? ¿Dónde está este encierro? O sea, era un mundo totalmente distinto, ¿no? En donde, digamos, a la persona se le trata como persona, no por un diagnóstico. Es decir, sí tiene un diagnóstico de esquizofrenia, pero no es el esquizofrénico, ¿no? Es Daniel Cruz, que viene aquí, tiene este padecimiento, sí, pero es la persona, ¿no? Y se le escucha, se relaciona y se le atiende como persona, no como ese diagnóstico. Entonces, para mí sí fue como un gran como shock, ¿no? Ujú. Digamos, en este contraste entre el bagaje teórico que yo traía y evidentemente la realidad me estaba mostrando que hay caminos totalmente distintos, ¿no? Ese fue. Que eso lo hace mucho la antropología, ¿no? Mucho. O sea, tú Sí. llevas tu armazón teórica, Ujú. puede estar más o menos elaborada, ¿no? Pero es la realidad la que te da la información de lo que realmente está pasando. Exacto. Sí, totalmente. Y de hecho, o sea, yo aprendí a partir de ese encuentro, porque digamos, en esa primer búsqueda yo ya tenía un camino andado de escritura de la investigación, obviamente sin hacer trabajo de campo, pero ya tenía avanzados ciertos conceptos, ciertas lecturas, ciertos autores. Y cuando salgo y descubro este otro mundo de las organizaciones y descubro que hay una realidad más allá de la violencia psiquiátrica, de repente todo lo que había escrito no servía para nada. Y literalmente la mitad de la tesis que llevaba en ese entonces la tiré a la basura. Y entonces fue como reaprender desde cero el fenómeno de la salud mental, ¿no? Y darme cuenta que no necesariamente sí existe, sí es esta parte, sí llega a existir violencia, sí llega a existir este fenómeno, pero no es todo, ¿no? Ujú. Y entonces fue a reaprender literalmente el fenómeno. Y fue donde observaste este tema del acompañamiento. Exacto. Sí, sí fue, digamos, en estas organizaciones donde empiezo a darme cuenta de que, digamos, esta visión que yo tenía, donde el principal tratamiento para las enfermedades mentales o es la medicación, es el encierro, pues de repente pues hay más, ¿no? Detrás de eso en las organizaciones pues hay precisamente este acompañamiento que básicamente lo que es eso. Como el nombre lo dice, se le acompaña a la persona en su proceso de rehabilitación. Entonces, no hay como un proceso, digamos, no hay una metodología establecida donde haya como los pasos a seguir, sino más bien los pasos van a estar definidos a partir del proceso de cada una de las personas. Entonces, depende, digamos, qué actividades entran o cuáles salen, o cuántas personas entran o cuántas salen, depende mucho del caso a caso, ¿no? Entonces, Sí. hay personas que su proceso lo inclinan a lo mejor a las artes y de repente muchas de las actividades de este acompañamiento tienen que ver con la pintura, la música, el teatro. Hay otras personas que su proceso, por ejemplo, es retomar su parte educativa y el acompañamiento va en función digamos, de acompañarlo, de que él se inscriba, tome sus clases, digamos que vaya como en este proceso de búsqueda pues de obtener a lo mejor su título, terminar la secundaria, la preparatoria, ¿no? Este camino académico. Entonces depende mucho Ujú. de persona a persona. Ahora está este tema de qué es lo normal y qué es la locura, ¿no? Exacto. Pero antes de ir hacia ese debate, tú tienes tu trabajo de licenciado, fue hablar en delirio. Ujú. ¿Qué es eso de hablar en delirio? Sí, pues justo como te comentaba, la tesis se llamó así, Hablando en Delirio, precisamente Hablando. por una experiencia con una persona con la que trabajé ahí. Él era paciente con un diagnóstico de esquizofrenia, se llamaba Adrián. Entonces, pues era curioso porque esta persona cuando, digamos, conocía o se acercaban personas nuevas a conocerlo, a platicar con él, su carta de presentación antes de iniciar como la plática o la conversación siempre era como, vamos a hablar en delirio o en lenguaje de Dios. Siempre hacía como esta Lenguaje de de Dios. Dios, siempre era Bastante como, interesante ese término. sí. Y entonces básicamente esta distinción es como hablando de Dios, es como hablamos, digamos, normal, bajo ciertas reglas que a lo mejor tú y yo comprendemos ciertos códigos, y hablando en delirio es como, pues no pasa nada, hablemos de lo que traemos en la cabeza, en el corazón, y si nos entendemos y coincidimos, qué padre, y si no, pues no pasa nada, ¿no? Entonces, de ahí nació un poquito eso, hablando en delirio, porque justo, ¿no? Pensando en cómo se construye la teoría, cómo se construyen los conceptos, pues parece ser que siempre estamos hablando de la razón, de un Exacto. orden, de que siempre hay una congruencia, el conocimiento siempre se construye aparentemente bajo esta lógica, El método el científico. método científico, ¿no? Pero en realidad pues no,
o sea, siempre hay contradicciones, siempre hay incoherencias, siempre hay vacíos, ¿no? Más bien los llenamos con ciertos conceptos, con ciertos autores para justo construir esta lógica, pero no necesariamente existe una lógica natural en la vida, ¿no? Entonces de ahí fue que nace esta discusión digo, en mi caso, ¿no? De presentar este dilema entre la ciencia, digamos, la antropología como ciencia, pero no presentarla desde la razón, sino desde el propio delirio, ¿no? ¿Y cómo abordas la antropología desde el delirio? Pues ahí fue un poco desde la propia perspectiva de los pacientes, ¿no? O sea, más bien sí tomar obviamente todo el bagaje conceptual, ¿no? Teórico de los autores, pero tomarlos como referencia solo para poner un marco contextual desde dónde se está abordando la problemática, pero en sí busqué un poco la explicación del fenómeno desde las propias personas, ¿no? Desde la propia experiencia y vivencia de cada uno de ellos de este proceso, tanto individual y también dentro de la propia organización, porque en este caso de la tesis de licenciatura fue interesante porque mientras se iban desarrollando estas historias de vida de las personas, de este proceso de terapéutico o de rehabilitación, dentro de la organización, digamos, a la par también van sucediendo pues temas institucionales, ¿no? Entonces, digamos, la institución en sí misma también podría ser considerada una persona o un paciente que atraviesa ciertos caminos, ciertas rupturas, ciertos conflictos que afectan también a la persona, ¿no? Y en este caso, en la licenciatura fue un poco el caso. O sea, al final, dentro de la organización hay un divorcio, literalmente de un matrimonio, y a partir de ese divorcio, también la organización se divorcia, ¿no? Entonces Se también parte. se parte, y eso evidentemente también parte del proceso de cada uno de los pacientes, ¿no? Entonces también hay ahí una cierta complicidad, ¿no? O una influencia entre el proceso de una persona y el proceso de una institución. Entonces ahí fue un poco manejar también ese proceso institucional, social y personal en torno a la locura. Y ahora, en este proceso de investigación Mm. que has llevado a cabo, has pasado ya por la maestría, ¿no? Has pasado por experiencias de acompañamiento, trabajo de campo, ¿no? Y entonces, desde este proceder que has ido avanzando, ¿cómo defines tú la locura y su relación con la razón? Claro. Pues es difícil, digamos, abordarlo. Yo personalmente me gusta el concepto de locura, aún a sabiendas de que ya es políticamente incorrecto Ajá, nombrarlo de esa exacto. manera, porque digo, dentro del proceso histórico, pues sí hay como un proceso que va definiendo, ¿no? La aparición o desaparición de ciertos conceptos. Hoy actualmente se maneja la neurodivergencia, por ejemplo. Neurodivergencia. Pero, digamos, yo recupero el concepto locura porque si bien te platicaba, ¿no? Que esta parte negativa, la violencia, la muerte social y exclusión no es lo único que define el fenómeno, sigue presente. Y todos los discursos desde después o posteriores a la locura, ¿no? Enfermedad mental, trastorno, ahora salud mental, neurodivergencia, todos apuntalan siempre a combatir o romper el estigma de la salud mental, pero, digamos, se vuelve ríspido de repente, ¿no? Porque el solo decir vamos a combatirlo no alcanza, ¿no? De repente esa enunciación de combatir el estigma se convierte en una bandera que solo es como definir una posición en contra, pero no alcanza a bajar a ciertas acciones en Ujú. concreto, ¿no? Entonces, mucho de la importancia de la posición termina diluyéndose un poco. En cambio, el concepto para mí de locura es el que define más como estos matices, ¿no? Que de repente sí se vuelven incómodos, por llamarlos de alguna manera, pero siguen estando presentes, ¿no? Entonces, yo considero que no basta con cerrar los ojos o no mirar esta realidad o decir que no existe o negarla, más bien hay que mirarla y a partir de que la miramos, la reconocemos, podemos hacer algo con ella, ¿no? Entonces, por eso, digamos, desde mi posición, digamos, el concepto de locura es el que es más, digamos, fiel a la realidad del propio fenómeno actual de la salud mental, ¿no? Ya. Sí, porque a mí se me hace como esta limitación, Ujú. ¿no? Que tenemos cuando hablamos de un paciente psiquiátrico en función de su capacidad de operar o no en Exacto. el mundo productivo, ¿no? Entonces, si te instalas en el mundo productivo, en el trabajo,
en la normalidad del sistémica, pues Ujú. estás normal, ¿no? Aunque traigas una depresión, aunque estés al borde del suicidio, si eres productivo, eres normal, ¿no? Y si por alguna razón no te insertas allí, Exacto. porque se te va la lengua, ¿no? Porque tienes un comportamiento que para los demás es extraño, entonces no te contratan, entonces es donde ya aparece el síntoma psiquiátrico. Pero en realidad pareciera más bien como que la sociedad en su conjunto está esquizofrénica, ¿no? Sí, un poco. Sí, de hecho, ese es un poco el contraste digamos, en el mundo contemporáneo, ¿no? Mm, O sea, es muy común que dentro de los discursos institucionales una persona considerada loca es precisamente la que no cumple con este ritmo de vida, ¿no? ujú. Entonces, de repente, si una persona no puede trabajar, no puede producir, no puede generar, entonces se vuelve del otro lado, ¿no? Se vuelve en automático un loco, una normal y es apartado. En cambio, una persona normal, productiva, ¿no? Que tiene 2 3 chambas y trabaja más de 10 horas, es súper normal. Pero actualmente también hay un cuestionamiento fuerte, ¿no? Respecto a eso, porque, digamos, hay ciertos síndromes, ¿no? De repente el burnout, por ejemplo, Ujú. ¿no? Que ya hay ciertos padecimientos de que lo que antes parecía ser como exceso de productividad, hoy es una enfermedad, ¿no? Entonces, si hay ciertos síntomas, depresión, ansiedad, entonces no necesariamente el ser productivo significa ser normal, más bien es como a las empresas les conviene que produzcas más, ¿no? Y que no tengas Exactamente. sentimientos y que no te quejes. El workaholic, ¿no? Exactamente. No, y de hecho hay mucho de eso, ¿no? Digo, otra parte de, digamos, de mi vida tiene que ver con el trabajo con, o digamos, la consultoría Ajá. o La venta de tu fuerza de trabajo, sí. ¿no? ¿A qué te has enfrentado? Pues un poquito a eso, por ejemplo, había casos bien interesantes que justo, ¿no? Dentro de la academia, pues a veces esos temas no se ven mucho, pero desde el otro lado, digamos, de la iniciativa privada, también te permite ver cómo acercarte a este tipo de realidades laborales, empresariales, que pocas veces o difícilmente puedes acceder. Entonces, relacionándolo con el tema, era muy importante hablar, por ejemplo, de ciertos niveles de corporativos, de cierta vida, digamos, laboral, donde se les pone cierto mote, por ejemplo, las viudas o los viudos, Mm. ¿no? Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Familias, o sea, padres de familia o madres de familia que, digamos, renuncian a la familia literalmente para mantener un estilo de vida. Entonces, son personas que viven 24/7 por su trabajo. Y entonces todo este bienestar social, emocional, está depositado en un beneficio económico. Y entonces las familias quedan totalmente rezagadas. ¿Y quién se apodera de ese beneficio económico si la familia quedó rezagada? Pues se transforma en materialidad para la propia familia. O sea, de Ah, repente había mucha compensación de la ausencia. Y claro. entonces sí tienes a padres que a lo mejor ganan mucha lana, pero digamos, ¿cómo se transforma? Pues en escuelas, en un estilo de vida material para la familia que compensa la ausencia, pero por otro lado tienes a las personas pues totalmente dañadas en términos emocionales o psíquicos, ¿no? Exacto. Ujú. O sea, personas que se dedican 24 horas a la chamba, ganan muy bien, Exacto. ¿no? Le compran coche al hijo, le pagan la mejor escuela privada, pero no están presentes como padres y madres. Exacto. Y en los jóvenes también pasa mucho. O sea, por ejemplo, en Guadalajara me pasaba que encontrábamos personas jóvenes, digamos, entrando en esta edad productiva, donde uno podría pensar que a lo mejor es como una parte importante para afianzar ciertos vínculos emocionales, donde vas a salir de la casa, donde vas a buscar pareja, el novio, a vivir con tu pareja, a casarte, a tener hijos, a conformar una familia, pero de repente la mentalidad de muchas de estas personas es como, no me conviene. No me conviene tener una familia, mejor me quedo solo y mejor me quedo trabajando 24/7. Y entonces también eso en términos, digamos, de lo normal y no anormal, te está hablando de una persona que no quiere crear vínculos, que Claro. dentro de la tradición, digamos, del fenómeno de la salud mental, ese es un principal problema o un rasgo que se atañe a la locura. Es decir, un loco tiene problemas para establecer un vínculo, ¿no? Entonces ahí tienes como ese matiz, tienes gente hiperproductiva que tiene una imposibilidad o dificultad para generar vínculos sociales, O sea, la hiperproductividad del capitalismo moderno, el capitalismo contemporáneo, genera una especie de locura. de cierta manera, sí. Sí, porque al final, digo, obviamente hay ciertos paliativos, ¿no? La parte económica y así, pero al final, a la larga, también hay
digamos, un problema, un conflicto emocional con estas personas, ¿no? O sea, también por eso hay un retorno a toda esta búsqueda de salud mental de las personas, ¿no? Muchos, pues sí, van al psicólogo, van al psiquiatra, muchos buscan coach de vida y un montón de cosas que están allá afuera, pero también hay una inquietud por saber qué está pasando, ¿no? Aunque de repente no les conviene de cierta manera admitirlo, porque obviamente pues no quieren parecer locos, ¿no? Entonces quieren parecer hiperproductivos, ¿no? Claro. Pero sí hay una búsqueda por recuperar esa salud mental, ¿no? Y hay todo un síntoma. Ahorita me recordaste mucho esto de la cultura incel, ¿no? O los criptobros, ¿no? Que es como todo esto que la crítica feminista llama la machósfera, ¿no? Ujú. Que son justamente hombres que se aíslan, que no pueden generar vínculos y Exacto. culpan de eso a las mujeres, ¿no? Pero en realidad hay una dinámica de hiperproductividad y de satisfacción material, ¿no? Que los aísla del mundo del contacto social. Exacto. Sí, y tiene que ver mucho, digo, yo creo y desde mi posición, em, de personas que, pues de repente es muy difícil, digamos, no hacerse responsables de sí mismos, ¿no? O sea, creo que ahí el problema tendría que ser es como reconocer primero dónde estás y a partir de allí, pues dónde estás y qué es lo que quieres, ¿no? Para saber cómo te mueves o por dónde te mueves. Porque justo en este tipo de discursos de los incel, por ejemplo, su posición es no se responsabilizan a lo mejor de que ellos tienen cierto enojo o cierta condición a lo mejor, más bien ellos construyen una justificación para posicionarse en un lugar de víctimas. Y en este lugar de víctimas, entonces justifican el uso de la violencia. Pero entonces están responsabilizando al otro que lo pone a él en un lugar vulnerable, cuando no necesariamente. Más bien es como, a ver, ¿dónde estás? Y a partir de allí es dónde te puedes mover. A ver, soy un adolescente de tal nivel, vivo en tal ciudad. Ah, pues no, no soy yo el problema. A lo mejor me estoy relacionando con las personas menos indicadas, ¿no? A lo mejor si me muevo de ciertos grupos sociales, a lo mejor sí encuentro una pareja y no a través de la violencia, ¿no? A Así. través de un vínculo sano, pero más bien me quedo también o busco inconscientemente también como ciertos grupos que confirman mi discurso, porque en la medida en que el otro confirma mi discurso, yo sigo, digamos, no asumiendo la responsabilidad a mi forma de pensar, a mi forma de sentir y a mi forma de actuar, ¿no? Sí, y si esa forma de sentir, de pensar y de vivir está estructurado desde la ratificación del machismo y del patriarcado, pues está difícil, ¿no? Sí, Y, totalmente. y luego si se busca un coach de vida que es así promotor de la cultura de la machosfera, pues es como un universo difícil de romper, ¿no? También creo que una de las dificultades, tú, ahora sí que corrígeme, es la creación de vínculos es fundamental para el ser humano, ¿no? Ujú. Así como animal gregario, ¿no? Y la utilización de las tecnologías como el teléfono celular, las redes sociales, que nos permiten crear vínculos cibernéticos, pero que no son efectivos o sí lo son. O sea, un aislamiento de una persona incapaz de generar vínculos también se puede dar justo por esa incapacidad de dejar la computadora, dejar el celular y salir al parque, ir al cine, conocer amigos en la escuela, ¿no? O sea, ahí hay un problema del exceso de la utilización de la tecnología y el cómo se atrapan, por ejemplo, a las juventudes en estos discursos, ¿no? Claro. Sí, no, totalmente. Y juventudes, tanto, y por otro lado también incluso a nivel laboral, ¿no? Mm, O sea, de repente justo esta medida que se está tomando ahorita, ¿no? De reducir las jornadas laborales, por ejemplo, va en contra de todo un modelo que se ha implementado en muchos lugares y que muchas empresas lo implementaron en México, ¿no? De el trabajo 24/7, ¿no? Y que de repente es el home office y entonces nunca tienes descanso porque hay historias donde de repente tienes al jefe a las 3 de la mañana marcándote porque se toma esas libertades, porque también, digo, yo lo pienso así, ¿no? El hecho de que tu relación sea a través de una tecnología también borra muchos de estos límites sociales. claro. Entonces también me tomo ciertas libertades, ¿no? Entonces, de repente, en los jóvenes pasa un poco lo mismo, ¿no? Perdón. De repente, digamos, comparando un vínculo social, digamos, de manera física, presencial, a uno digital,
pues también elimina también estos bordes, ¿no? O sea, socialmente también uno tiene, digamos, ciertas libertades, pero también uno se expone, ¿no? Y en esa exposición digamos, uno permite que el otro lo conozca y también tú conocer al otro. Pero en el mundo digital eso no existe, o sea, no sabes quién es el otro. Ajá. No sabes si siquiera es un niño como tú, un adolescente como tú, o una persona de 60, 40 años, ¿no? Ajá. O entonces ahí es donde se vuelve mucho más difícil saber si realmente es un vínculo. Más bien, tú tienes una conversación, pero una conversación es un vínculo con una persona, ¿no? Más bien, a lo mejor tú la construyes y el otro se aprovecha o puede aprovecharse de ese vínculo que tú intentas crear, ¿no? Genera confianza para sacar cierta información y pues también tenemos todo este mundo, por ejemplo, de los videojuegos, ¿no? Ujú. De ciertos videojuegos donde de repente ya se vuelve un nicho para, digamos, la extorsión, el secuestro, ¿no? De ciertas infancias donde los niños piensan que están haciendo un vínculo con personas similares o semejantes a ellos, pero del otro lado hay un mundo de personas que ni siquiera son gamers, ¿no? O sea, están ahí buscando pues información de estas personas, ¿no? Para sacar un provecho o abuso, ¿no? Un uso El de la grooming vida. que le llaman, ¿no? Exactamente. Ujú. Esta utilización que hacen adultos para llegar a niños a través de los videojuegos en Exactamente. línea, ¿no? Exactamente. Y luego hay otra cosa que quería preguntarte que tiene que ver con esto de la locura, ¿no? Un loco, ¿no? En el lenguaje vulgar sería tradicionalmente alguien que habla solo, ¿no? Ujú. Pero, ¿cuál es la diferencia entre hablar solo y hablar con una inteligencia artificial? En el que está de moda la cosa. Sí. ¿No es un poco hablar solo eso? Pues un poco, o sea, y es que es peligroso. O sea, digo, pues todos tenemos conversaciones con nosotros mismos y no pasa absolutamente nada porque sabes que eres tú hablando contigo, reflexionando sobre un tema. El problema es cuando tú depositas en esa cosa, Mm, digamos, esa cosa deja de ser cosa y comienza a ser un alguien. Y de repente la inteligencia artificial es un asesor financiero, es un psicólogo, es un médico y pues digamos, tengo tales síntomas, ¿no? Y lo consultas y te dicen, no, pues a lo mejor tienes esta enfermedad. En esta enfermedad se recomiendan ciertos medicamentos. Y pues hay un montón de casos donde la gente le hace, digamos, le atiende lo que dice la inteligencia artificial y pues hay suicidios, ¿no? Hay una intoxicación, un envenenamiento, porque la inteligencia artificial dice que tienes esta enfermedad, ¿no? Entonces creo que lo peligroso en este caso es eso, ¿no? Que al final esa cosa que a lo mejor se pone o se vende como una herramienta, para las personas, pues digamos, ya tiene una función de suplir a las otras personas, en este caso a los especialistas, ¿no? Y entonces es como, ¿para qué gasto con un médico? Mejor le pregunto a la inteligencia artificial porque tengo estos síntomas y seguro me va a decir qué me tomo y ujú. cuánto tomo y a cuántas horas, ¿no? Y lo que sucede es pues un montón de casos, pues bien mórbidos, ¿no? Sí. Donde pues hay enfermedades, donde hay incluso hasta muerte y suicidios, ¿no? O este caso de gente que se emparenta con la IA, ¿no? El 14 de febrero hubo un café en Estados Unidos, me imagino que en muchas otras partes fue igual, pero donde se reservaban los lugares para gente que iba con su IA, ¿no? A cenar el 14 de febrero, una cena romántica Claro. con su pareja de IA. Entonces, ¿no es eso un síntoma de locura? Sí, pues, o sea que es un poco el tema, digamos, de estos mundos contemporáneos, ¿no? O Ajá. sea, en la actualidad se habla que hay una dificultad generalizada de construir vínculos. Entonces, pues precisamente todo este auge tecnológico permite, pues, no mirar eso que nos duele, ¿no? De no puedo generar un vínculo, entonces mejor genero una inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque si me enojo con ella, la apago. eh, No, digamos, en este caso a la esposa, al esposo no lo puedes apagar, al hijo tampoco lo puedes apagar, ¿no? a menos de que lo agredas, pues, A ¿no? menos que lo agredas. Pero al final, digamos, un vínculo, digamos, implica incluso el reconocer que no estás de acuerdo con el otro o el reconocer que te equivocaste. En la inteligencia artificial nunca hay un error, ¿no? O Ujú. sea, tú describes algo malo, te dijo algo que no te parece, corriges el comando y te describe como o reafirma lo que tú estás buscando, ¿no? Entonces, es eso. O sea, al final, en la actualidad es mucho más fácil generar aparente un vínculo con la tecnología que con una persona, porque al final el generar un vínculo con una persona implica hacerte responsable de eso. Tú también eres parte, digamos, responsable de esa relación con el otro,
¿no? Así como el otro es responsable de ti, Ujú. del cuidado, de este amor o de este cariño o este respeto entre ambos, que digamos eso pues no existe con la tecnología, ¿no? A mí me preocupa justo por eso, porque yo soy un fiel creyente de que lo que nos hace humanos es la interacción con humanos, ¿no? Claro. O sea, desde que somos bebés, lo que nos permite convertirnos, somos una masa de órganos, carne, con una subjetividad potencial, ¿no? Y lo que nos permite desarrollarnos como sujetos, pues es mamá, papá, hermano, hermana, comunidad, familia, ¿no? Bien o mal, según te toque, Ujú. ¿no? Pero es esa interacción con lo humano lo que te permite desenvolverte como persona, como sujeto. Si esa interacción es cortada, limitada, reducida, enajenada, pues te deshumanizas, ¿no? Y es ahí donde, ¿cuál es el límite entre la razón y la Sí. locura? Sí, totalmente. Y ahí, digo, eso es un problema más amplio, pero tiene que ver incluso con el cómo construimos las familias o los vínculos de la Mm, familia. Porque podemos decir discursivamente que estamos en contra de todo este uso o abuso de la tecnología, pero de repente tienes, o digamos, para entender cómo se llega a eso, hay que entender las dinámicas dentro de casa. Y si de repente seguimos justo como en estas dinámicas donde se asume que el padre tiene que estar fuera de casa y no apoyar en la crianza y solo es un proveedor, obviamente la crianza recae totalmente en la madre, pero la madre resulta que también tiene que trabajar y ujú. resulta que también tiene que hacer de comer y resulta que un montón de cosas. Entonces, ¿cómo le haces para lidiar con el día a día? El celular. Entonces, de repente, pues puedes decir que estás en contra, pero para muchas mujeres o para muchas personas, Hombres. hombres también, tiene que ser, digamos, la tecnología un recurso, ¿no? Tristemente es un recurso para poder lidiar con esto, ¿no? Cuando no tendría que serlo, ¿no? O sea, si de repente, por ejemplo, la crianza y todas estas relaciones de familia se construyeran de una manera más equitativa, a lo mejor los horarios, ¿no? Las actividades se organizarían de mejor manera, donde la tecnología iría perdiendo poco a poco como ese campo que ha ganado. Entonces se recuperarían espacios con las infancias, ¿no? Del parque, el escuchar, el contar una historia, el escuchar música, de repente ver una película, de repente conversar, ¿no? Porque mucho de lo que sucedía antes con la televisión, que al final también es tecnología, era como solamente un ruido de fondo, ¿no? Donde acompañaba las cenas familiares, Ajá. donde todos nos poníamos digamos, nos actualizábamos de nuestro día a día. Y hoy en día, hoy tienes a las familias cenando y todos con su celular, ¿no? Sí. Entonces también eso se vuelve complicado. Ya no te enteras qué está haciendo el otro. O te enteras cuando sucede algo grave, cuando ya hay una Como lo agresión. postea. Sí, cuando lo postean o cuando ya tu hijo ya sufre de bullying. O sea, ya cuando suceden otros tipos de problemáticas, te das cuenta que la tecnología pues realmente no es una herramienta. Te está permitiendo más bien ocultar lo que no quieres ver, como tu responsabilidad a lo mejor como padre en la crianza, ¿no? Por ejemplo, estar al tanto de lo que está sucediendo o de lo que está viendo también en el celular, ¿no? Sí, es que la tecnología, pues, es una herramienta, ¿no? O Ujú, sea, desde las primeras, puntas, ¿no? De exacto, los primeros homínidos que hacían sus puntas para cazar el mamut, ¿no? Esa punta que servía para cazar el mamut y alimentar a la comunidad, también servía para matar al otro, exacto. ¿no? Pero ahora es como si nos estuviéramos clavando la puntita, así, ¿no? Nos estamos autoflagelando con la tecnología. En lugar de utilizarla, nos hacemos daño, nos deshumanizamos. Y yo llevaba toda esta conversación justo porque es el límite entre la razón, o lo que llamamos lo normal, y la locura, ¿no? Y en el mundo en el que habitamos actualmente parece que esos límites están disueltos, ¿no? Exacto. En lo que llamamos vida normal hay un montón de cosas que están bastante desquiciadas, ¿no? Sí, y es que eso es un poco el tema, ¿no? O sea, de repente esta desconexión entre nosotros, pues ha permitido también este abandono, digamos, del vínculo. Mm. Y entonces, digamos, por ejemplo, en la parte clínica se habla de un síndrome de la licuadora descompuesta, por ejemplo. Y entonces, ¿qué es esto del síndrome de la licuadora descompuesta? Es cuando, digamos, cuando tienes un familiar con algún padecimiento, digamos, ese padecimiento se vuelve real hasta que a ti te genera un problema. Mm. Entonces, digamos, mientras hables solo y pues es medio rarito y medio no sé qué, pues no pasa nada. Así es él o así es ella, ¿no? Pero cuando de repente dices, chin, se está cortando,
¿no? Chin, ya está usando drogas, chin, o sea, cuando ya hay un salto y entonces a ti ya te empieza a generar un conflicto o para ti ya empieza a haber como cierta violencia o cierto nivel de agresión, entonces es como, ahora sí acudes al especialista y es como, ¿me lo arreglas? ¿No? Ajá, Y eso, pues o sea, es lo que te digo, o sea, de repente hay todo un proceso atrás donde si tú quitas esa parte tecnológica y empiezas a mirar al otro y retomas ese vínculo, seguramente te puedes dar cuenta que sí suceden un montón de cosas en un proceso de tiempo largo, donde sí hay momentos donde puedes detener eso o puedes atenderlo, atenderlo. ¿no? Pero te das cuenta que las cosas suceden ya hasta que la cosa revienta, ¿no? Entonces, y mucho de lo que ha pasado, por ejemplo, en los últimos años, ¿no? De que se habla de, por ejemplo, el cierre de los psiquiátricos, que no es tal cual un cierre, ¿no? Es una transformación de un modelo de que solo era como, pues, hay una crisis psíquica, entonces lo encierras y lo medicas. Ahora ya no es así, ¿no? Se habla de un modelo comunitario. Entonces, digo, obviamente hay mucho trabajo ahí, digamos, que trabajar y que recorrer, pero este modelo comunitario apuesta a, digamos, a que el tratamiento no sea solo hacia la persona, sino que sea en conjunto con la familia, con este círculo social, ¿no? O sea, apela al vínculo, Claro, porque al final no puedes atender, digamos, a la persona en sí misma, porque a diferencia de otro tipo de enfermedades, la salud mental, pues no necesariamente es únicamente biológica, ¿no? O sea, exacto, también hay una parte social, también hay una parte psíquica que compete al conjunto, ¿no? Entonces, digamos que si hay una presencia de un loco, es porque también la familia también tiene ahí ciertos padecimientos, ¿no? Entonces, exacto. para abordar o tratar a ese padecimiento no es a la persona, sino en conjunto a la comunidad, que digo, eso parece muy similar como en ciertos contextos no occidentales, ¿no? En la parte antropológica, cuando hablas de un chamán o un curandero Así, y atiende a una persona, no se la atiende a la persona en sí misma, ¿no? Se atiende a la comunidad, porque si hay alguien que está presentando un malestar, es como resonancia de algún malestar colectivo que está exacto. pasando, ¿no? Y yo creo que esa es la clave, ¿no? O sea, Ujú, digamos, en términos de la responsabilidad estatal, ujú, ¿no? exacto, En un Estado responsable sabe que, o debe saber, que si alguien enferma es síntoma de que hay un sistema enfermo, ¿no? exacto. Y no se puede atender solo como individuo, ¿no? Cuando tenemos una depresión, Ujú, no es que como individuos estamos deprimidos y es nuestra culpa, sino que exacto, hay un contexto familiar, comunitario, social, ¿no? Que nos genera la depresión, ¿no? O nos genera el brote, exacto. ¿no? Psicótico es una solución. ¿Tú recomendarías, digamos, como para una política de Estado, así ya nos ponemos machuchones, ¿no? ¿Cómo abordar? Ya lo esbozaste, ¿no? Ujú, Pero un poco para cerrar con esa idea, ¿cómo abordar el tema de la salud mental o mental emocional, ¿no? ujú. Este, así, de manera holística, digamos, ¿no? Claro. Pues mira, yo creo que de inicio el primer paso ya se dio, ¿no? Y creo que fue valiente, ¿no? O sea, el transformar estas políticas psiquiátricas, ¿no? De los hospitales especializados, que digamos que pues, lo que te digo, o sea, solo se les medica y solo se les encierra. El revertir esta dinámica, creo que es el primer paso. Mm, ¿No? Es como romper con esto, es el primer paso, pero de ahí sigue un montón de procesos, ¿no? Digamos, en otros contextos latinoamericanos, por ejemplo, en ujú, Argentina, el acompañamiento terapéutico, digamos, a diferencia del caso mexicano, donde es un elemento que es presente únicamente en sectores privados, es decir, cuesta dinero, en Argentina se han encontrado ciertos modelos donde el acompañamiento es un proceso, digamos, del sector público. Entonces es un proceso de tratamiento institucional, federal, donde el acompañamiento sí se utiliza como una herramienta que acompaña estos procesos psíquicos, ¿no? que ahora Entonces, Javier Milei los ha dejado sin sí, presupuesto, los ha dejado, sí, pero totalmente. habría que aprender de eso. Claro, y las organizaciones tuvieron que también generar como ahí ciertas, digamos, cierta independencia del Estado, ¿no? Hay muchas organizaciones donde pues al final lograron buscar como ciertos, pues a lo mejor ciertos espacios, ¿no? Oficios creativos para generar sus propios recursos Ujú, y generar como esta independencia, pero creo que un modelo posible puede ser ese, ¿no? O sea, el dejar de mirarse a uno como, digamos, o a ellos, ¿no? Los psicólogos o psiquiatras como los especialistas, sino más bien como alguien que acompaña, mm. alguien que está aprendiendo de ese proceso y al final digamos, es un proceso que debe ser acompañado no solamente con la persona, sino con la familia. Creo que ese es el primer paso,
¿no? Que se puede establecer de romper esa dinámica de lo institucional, después ahora toca como romper ese proceso de lo individual hacia lo social. Creo que sería el siguiente paso. Y somos corresponsables como ciudadanos, ciudadanas, habitantes, somos corresponsables del otro, ¿no? Y del cuidado, Ujú. de la creación de los vínculos, ¿no? Y de la construcción de relaciones más solidarias y más sanas, ¿no? Exacto. Sí, pues eso nos toca a cada uno, ¿no? Y creo que también tiene que ver mucho el cómo entendemos o cómo nos hemos posicionado nosotros frente a las propias políticas públicas, ¿no? De digamos, personas pasivas donde, bueno, solamente observamos qué sucede y nos atenemos a las condiciones que se presentan, tenemos que revertir eso. Y más bien tenemos que sernos activos, partícipes, reaccionarios, en el sentido de, bueno, pues se está moviendo esto, ¿cómo me posiciono frente a eso? Pero de manera consciente y reflexiva para poder tomar una posición y no solamente asumir las condiciones que se nos imponen, Ujú. ¿no? Involucrarnos. Exactamente. Muy bien. Oye, Dani, muchas gracias por compartirnos tu reflexión, tu trabajo, ¿no? Sé que sigues desarrollando esta investigación entre los linderos entre la razón y la locura y en el ejercicio del acompañamiento terapéutico. Ya nos entregarás resultados de tus indagaciones. ¿Con qué reflexión te despides de nuestro auditorio? ¿Qué reflexión final les dejas a quienes nos ven y nos escuchan? Sí, pues como reflexión final, pues simplemente decir que cuando escuchamos, digamos, el concepto de locura o de loco, pues evidentemente tenemos que aprender a, digamos, a romper estas viejas imágenes donde el loco es el que busca o va andando por la calle tratando de matar personas o agredir personas. No es eso. Ujú. Es una persona que tiene, como tú y como yo, una forma de pensamiento distinta. Y más bien entender a esa persona como un otro que es distinto, pero al final también tiene una voz, ¿no? Y esa voz tiene una o refleja una manera en cómo está pensando y cómo está construyendo el mundo. Entonces, el hecho de que hablemos de locos no es el sinónimo de peligro, más bien es Ujú. sinónimo de diferencia y diversidad al final del día, ¿no? Entonces, como diversidad tenemos que entenderla, comprenderla y aprender a convivir con ella. Ándale. Y listo. Y Muchísimas respetar, gracias. ¿no? Sí, sí, sí. Gracias por venir. Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias por la invitación y esperemos estar pronto por acá. Muchas gracias. Maestro Daniel Alejandro Cruz, das una clase. ¿Cómo se llama tu clase? Sí, se llama Antropología de la Locura, encuentros y desencuentros entre la antropología y la psicología. Ahí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, para que la Exacto. gente vaya también y te busque, ¿no? Sí, claro, pues invitadísimos. Cuando si quieren profundizar en el tema, pues son bienvenidos a este espacio. ¿De qué hora a qué hora estás dando clase? Pues de lunes de 9 a 1 de la tarde. Y Ahí son está. bienvenidos. Sí, Excelente. claro. Pues ahí lo vamos a ver, porque además es un buen debate, ¿no? Sí, claro. Buen debate que se da justamente en las escuelas públicas de nuestro país, donde estamos construyendo conocimiento para la nación. Muchas gracias por estar con nosotros, Dani. No, al contrario. Muchas gracias, Mole. Pues acá lo vio usted, si usted se siente que está un poquito locochón, locochona, recuerde que son formas distintas de entender el mundo, distintas de concebir el mundo, y hay que buscar ayuda profesional y buscar construir mejores vínculos, mejores relaciones, más amorosas, más solidarias, de mayor ternura, de mayor calidad, de mayor solidaridad. Recuerde siempre desarrollar el músculo vital de tener la capacidad de indignarse por la injusticia cometida en contra de cualquier persona en cualquier parte del mundo, porque eso nos va haciendo más humanos y tal vez más locos cada vez. Hasta luego.